Bendiciones, hoy viernes 31 de enero del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, han enviado espíritus angustiadores. Es que los espíritus angustiadores van directamente a la mente para que el pueblo de Dios no pueda ver la gloria de nuestro Padre Celestial, sino que al contrario esté siempre atormentado, esté allí angustiado. Y los espíritus enemigos de un hijo de Dios vienen a arrebatarle los bienes materiales, los bienes físicos, mientras que los angustiadores van directo a su mente, a sus emociones. ¿Para qué? Para robarle la paz, para debilitar su fe y para que usted no pueda lograr alcanzar la victoria. Es decir, que los espíritus angustiadores son asignados para que nosotros nos paralicemos, para que tengamos miedo y no podamos ver la gloria de Dios manifestada de una manera sobrenatural. Dice el libro de Isaías 51:23, y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma, inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. En pocas palabras, lo que quiere decir el profeta Isaías es que más bien castigaré a sus enemigos. Esos que te dijeron, tírense al suelo para que los aplastemos. Ustedes obedecieron y ellos lo aplastaron. Porque los espíritus angustiadores son asignados, ¿para qué? Para venir a nosotros y paralizarnos, para angustiarnos. En algún momento de la vida, tal vez usted ha experimentado una angustia. Esto consiste en un sentimiento interno, opresivo, ¿ok? De incertidumbre, que va por encima de un dolor físico, ¿ok? Que no importa la posición que usted pueda estar viviendo, que no importa el estatus económico, social, ese espíritu angustiador va directamente a las emociones para oprimirnos. Son saetas del diablo para detener nuestras bendiciones, para paralizarnos, para llenarnos de angustia, de temor. Y la angustia, mire, nos lleva a caminar por un camino estrecho, nos lleva a estar desesperado, nos lleva a no confiar en Dios. Entonces, por eso nosotros necesitamos que levantarnos por encima de esos espíritus angustiadores. El espíritu angustiador quiere paralizar al pueblo de Dios. El salmista lo declara. En el Salmo 27 dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos, los angustiadores, ¿verdad? Mire, dicen los angustiadores, dice lo que se enfrentó el salmista, se juntaron los malignos, los angustiadores y sus enemigos. ¿Para qué? Para comer sus carnes. Dice el salmista, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque el salmista sabía que estaba escalando un sufrimiento de angustia, que estaba ocupando un lugar más alto que el dolor físico. Y ese sentimiento de angustia que le estaba provocando lo llevaba a ¿qué? A sentirse con miedo, a sentirse rechazado, a sentirse humillado, a sentirse que su alma estaba triste. Entonces, la angustia que nos habla la palabra va directamente a los sentimientos, va directamente al pensamiento. ¿Y dónde te ataca el diablo? En tu mente, para decirte que no vas a poder, para decirte que este es el fin, que para decirte cualquier cantidad de cosas, porque la angustia, el espíritu angustiador, lo que quiere es paralizarnos, ¿ok? Lo que quiere es desgastarnos, lo que quiere es que usted y yo vivamos mal. Por eso el salmista en el Salmo 6, verso 7 dice, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. O sea, el dolor que nublaba su vista era producto de la culpa de sus enemigos, de aquellos que lo estaban allí, mire, acosando, de aquellos que estaban angustiando su alma. El angustiador se caracteriza por una furia, por un ensañamiento, ¿ok? Por un ensañamiento. Por eso el mismo salmista en el Salmo 7, verso 6, le dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores. Es decir, de aquellos que estaban buscando su alma, de tú que has declarado justicia, ponte de mi parte, le dice el salmista en el Salmo, en el verso 6 del libro de los Salmos. Ok, dice, levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío
en juicio que mandaste, porque él se sentía angustiado, ¿ok? Era un ataque organizado de manera intensa, así ataca el enemigo. El enemigo te quiere venir a atacar a tu mente para que tú te paralices, para que tú digas no puede ser. ¿Y por causa de qué? De una situación que estás viviendo. Tal vez tienes angustia ahora producto de un hijo, tienes angustia ahora de producto de tu marido, angustia producto de ese divorcio, de esa separación. Tal vez ese espíritu angustiador fue asignado, ¿por qué? Por la persecución que tiene, o simplemente está siendo asignado por la situación económica, ¿ok? Los angustiadores que atacan están ahí a la brecha. ¿Para qué? Para debilitarle. Ahora, existen dos tipos de angustiadores: los que atacan a las personas y los que atacan la obra de Dios y a los ministros de Dios. ¿Y qué quieren? Paralizarnos. Pregúntele a Nehemías, que fue atacado por los espíritus angustiadores cuando empezó a edificar los muros de Jerusalén. ¿Y para qué lo atacaban? Para que lo paralizaran. Pero Nehemías buscó una estrategia. Nehemías no se distrajo con esos espíritus angustiadores, sino al contrario. Desde ese día, con una mano construía y con la otra mano tenía la espada para pelear. Entonces, tristemente vemos que esos espíritus angustian a aquellos que tienen una asignación, y los espíritus angustiadores van a usar amigos, van a usar a compañeros, van a usar familia para angustiarnos. Pregúntele a Job, que fue angustiado por sus amigos, por sus compañeros. Se tornaron en los angustiadores de Job. Eran los que le decían, pero ¿hasta cuándo? Esto, lo otro. Eran los que acosaban a Job para que Job se sintiera atormentado. Por eso en el libro de Job 19, Job dice: ¿hasta cuándo angustiaré mi alma y me molestaréis con palabras? Le dice a sus amigos. ¿Por qué? Porque lo angustiaban, lo estaban atormentando para herirlo con sus palabras. Le decían esto, le decían lo otro. Tal vez usted está siendo atormentado por un amigo, por un familiar, por una persona, y lo está angustiando y lo está angustiando y lo está angustiando, y usted se siente atormentado, se siente angustiado. Entonces vemos cómo los hermanos de José atormentaron a José. Los hermanos de José fueron el instrumento del diablo para que José fuera atormentado. Y cuando les tocó a ellos vivir la angustia de quedarse absolutamente sin nada, de que estaban pasando esa situación tremenda, ellos mismos se decían unos a los otros: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre vosotros esta angustia, porque ellos fueron instrumentos para angustiar a su hermano José. Y ahora ellos estaban viendo cómo eso que ellos habían sembrado se estaba regresando a ellos. Hay gente que no se da cuenta que lo que usted siembra es lo que usted recoge, que es lo que usted va a recoger. Por eso tenemos que ser más bien instrumentos de paz para la gente, no de angustia. No, 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 no. Pero Dios ha prometido algo. El Señor nos ha prometido en su palabra que Él va a aderezar mesa en presencia de nuestros angustiadores. Es decir, aquellos que nos hacen la guerra, aquellos que nos están mandando los angustiadores, ellos van a ver cómo tú y yo vamos a sentarnos, y ellos van a ver lo que Dios va a hacer con nosotros. Dice el libro de los Salmos, el Salmo 23, verso 5: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. O sea, me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido ese perfume, y la copa va a rebosar, porque es una promesa de parte de Dios, como dice el profeta Isaías, que el Señor va a tomar a esos angustiadores, que Él se va a vengar. Nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada. Nuestra tarea es orar, nuestra tarea es clamar, nuestra tarea es gemir. Que te enviaron angustiadores para que tú no duermas, para que tú estés mal, que están yendo a brujos, a agoreros, a paleros, a santeros, a hechiceros, para que a ti te vaya mal. Lo que ellos no saben es que todo lo que usted siembra, usted lo recoge, y que no se han metido contigo, sino con el Señor. Y es promesa que el Señor va a aderezar esa mesa delante de nuestros angustiadores. Él la va a aderezar. Por eso el profeta Isaías 53:7 dice, hallamos la siguiente, mire, dice: angustiado y afligido no abrió su boca. O sea que Jesús, siendo angustiado, siendo afligido, se quedó callado. Ok, Jesús no se puso a contender con la gente mala, con esa gente que le estaba haciendo la vida imposible, con esa gente terrible.
decirle, no, él se quedó callado. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros aprendamos a dejarle las cosas a él, que él nos defienda. Jesús dice en la palabra, ¿verdad? Se quedó calladito y dice el profeta Isaías, angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca, no abrió su boca. Y luego dice, angustiado él. Mire, angustiado él, porque el Señor, a pesar de que estaba angustiado, en su angustia, él dejó que Dios hiciera. Él se dejó que Dios se moviera con poder y con autoridad. Esa es la tarea que tenemos nosotros que hacer en estos tiempos. No importa cuántos son los que se levantan en contra nuestra, no importa cuántos son los que dicen que no hay para nosotros salvación, pero Jehová ha prometido que Él nos va a guardar, que Él nos va a sustentar, que Él nos va a libertar. Él es el único que lo puede hacer. Entonces vamos a dejarle la venganza al Señor, vamos a dejar que sea Dios el que se vengue de nosotros. Por eso el libro de Isaías sin 63:9 dice, en toda angustia de ellos, él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Es una bondad que el Señor nos ha dado. Entonces, la angustia es un sentimiento humano, no divino, mas el Hijo de Dios también lo experimentó y nuestra tarea es orar, es clamar, es pedirle a Dios que nos libere de esos ataques y limpiarnos con la sangre preciosa del Cordero de Cristo. Pero Dios es el que nos va a libertar. Si tú ahora estás siendo atormentado por un espíritu angustiador, levántate como se levantó el salmista cuando dijo, cuando se levantaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón porque he confiado en el Señor. Porque solamente por medio del Señor vamos a ser liberados de ese espíritu angustiador. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.